Muy buenos días. Ahí donde se dispone para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, le enviamos un saludo. Qué bueno que no solamente en México, pero fuera de México, hay personas que están en contacto con nuestra iglesia, con Puerta del Cielo, y gracias, les amamos, les bendecimos y oramos que la palabra de hoy bendiga sus vidas. Deseo titular al mensaje de hoy la oración eficaz. La oración eficaz. Y Santiago 5:16 dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La versión Palabra de Dios para Todos dice: por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. En este tiempo, muchas personas están orando como nunca, Y la mayoría de las personas, para orar solamente necesitan tener una necesidad, una crisis, un problema, pasar por una desesperación, y eso hace que clamen a Dios. Aún sin conocer de Dios, sin conocer la palabra de Dios, Dios en su misericordia contesta. Nunca habíamos enfrentado los problemas que ahora estamos enfrentando. Hay muchas personas que en lo personal se han enfermado, que algún familiar se ha enfermado, que algún amigo, alguna amiga o personas de su congregación, de su iglesia se han enfermado. Esto ha hecho entonces que clamemos a Dios, que oremos a Dios. También el preguntarnos cuándo terminará esto, el tener cierto temor hace que de una u otra forma estemos orando. Pero saben que en ocasiones, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, a pesar de que conocemos de Dios, oramos y no tenemos respuesta. A lo mejor usted dice: he orado y no he tenido todavía respuesta. Y podemos preguntarnos: ¿qué se necesita? ¿Qué no estoy haciendo bien? De ahí el tema de la oración eficaz. La Biblia nos dice de que oremos. Dios nos invita a orar. Hay un versículo muy conocido por los cristianos en el Antiguo Testamento, que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Hay también un versículo en el Nuevo Testamento que dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús dijo: pidan a Dios y les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá. Entonces la Biblia nos habla de que oremos, nos invita a que oremos, pero decía: no solamente hace falta que oremos, pero hagamos una oración eficaz. Primeramente, la oración eficaz es cuando oramos teniendo comunión con Dios. Y quise que leyéramos Santiago 5:16 en la versión Palabra de Dios para Todos, porque dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan esto para que Dios los sane. Vean que en esta, la primera parte, habla
de confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Bueno, eso tiene que ver con tener comunión con Dios. Si nosotros ofendemos a Dios, entonces ya no tenemos comunión con Dios. Nos estorba el pecado que pudiéramos haber cometido. La Biblia dice que todo ser humano es pecador, todo hombre es pecador. De hecho, la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero no solamente somos pecadores, pero el pecado nos separa, nos aparta de Dios. Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Quiero decirles que el hombre puede tener principios y valores, puede creer en Dios, puede tener una religión y aún así estar separado de Dios. Jesús es el único mediador, el único medio, el único salvador. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La razón por la que Dios envió a Jesús a la tierra y fue hasta la cruz fue para reconciliarnos con Dios. Por eso toda persona necesita reconocer su pecado, aceptar a Cristo como su Salvador. Pero pensando todavía en que para hacer la oración eficaz necesitamos tener comunión con Dios, bueno, necesitamos tener un corazón libre de amargura. Necesitamos tener un corazón libre de amargura. Y dice Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Las heridas del alma son causadas por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron, y pues nosotros no tenemos la culpa. Una herida es como alguien que nos tira una piedra y bueno, se puede hacer una bola, sobre todo no le dan a la cabeza, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de que nos tiraron la piedra, pero nosotros necesitamos curarnos la herida. Y mucha gente la hirieron, pero no ha hecho nada para curarse esa herida. Y bueno, esa herida se cura perdonando. Si no perdonamos, tendremos coraje, tendremos resentimiento y en ocasiones hasta odio y amargura. Y eso estorba en nuestra comunión con Dios. Qué bueno que usted perdone a la persona que le ha ofendido. Pero algo más que necesitamos para mantener nuestra comunión con Dios es permanecer buscando a Dios. Dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, a que estamos en este mundo y que el diablo anda como león rugiente, bueno, el diablo nos aborrece. Entonces, debido a eso, muchas personas empiezan a buscar de Dios, inician una comunión con Dios, pero luego se alejan, se apartan. Además que tenemos una voluntad. Entonces eso hace que muchas personas que ya conocen de Dios se alejen. Dios quiere que permanezcamos en comunión con Dios. No solamente que la hayamos tenido, sino que la mantengamos todavía. Pero segunda cosa para hacer la oración eficaz es que oremos con fe. Eso ya lo hemos oído muchas veces. Ten fe en Dios, ten fe en Dios. Bueno, pero necesitamos tener fe. Dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es tan importante que la Biblia dice:
pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es indispensable para orar. Todos sabemos, decía, que necesitamos fe, pero ¿cómo la obtenemos? Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos a Jesús, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, y la fe es un fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Pues todos los que estamos buscando a Dios tenemos fe, unos menos, otros más. Yo no creo que tengo tanta fe, pero yo recuerdo de momentos cuando yo sentí en mi espíritu la certeza de lo que yo estaba esperando. Y recuerdo cuando nació uno de mis hijos, es algo que no se me olvida, porque fuimos a ver a una familia y una señora nos dijo: va a ser la bebé, que pues, mi esposa estaba embarazada, dijo, va a ser una niña, porque tiene el estómago, yo no sé ni cómo dijo, pero decía, va a ser una niña. Y yo no dije nada, pero cuando salimos le dije a mi esposa: cuando nazca mi hijo voy a venir con esta señora y le voy a decir: mire señora, no era niña, era un niño, ¿verdad? Yo no estaba orando para que fuera un niño, yo no estaba suplicando a Dios para que fuera un niño. Sencillamente Dios me puso la certeza en mi corazón, en mi espíritu, de que iba a ser un niño, y bueno, fue un niño. Otra ocasión, todavía no teníamos un vehículo, y recuerdo que le dije a mi esposa, no sé si como miércoles, jueves, el domingo me voy a México a buscar un carro. ¿Saben cuánto teníamos? Ni un peso. Y yo creo que en ese tiempo, hace varios años, la iglesia nos daba como 300 pesos a la semana. Pues ese día vi un sobre con diezmos, que estaba el sobre bastante gruesecito. Bueno, una persona que diezmaba 10 pesos a la semana, ese día diezmó, no recuerdo si 600 o 700 pesos. Bueno, yo tenía 1,000 pesos y llegué a México. Le dije a mi hermano: vengo a buscar un carro. Me dice: ¿cuánto dinero trae? Le digo: traigo 1,000 pesos. Aún en ese tiempo digo: con 1,000 pesos, pues a lo mejor compras una carcachita que te llega solamente al fin de la ciudad, pero no vas a llegar a Tuxtepec. Pero llegué a Tuxtepec, pues no sé si 2 días después, con una Gremlin, no recuerdo qué modelo era, me costaba como unos 3,000 a 4,000 pesos más o menos. Pero yo no tenía ni un peso cuando Dios me puso la certeza de que podía ir por un carro a México. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando pensamos en la fe, pensemos en Abraham. Abraham era un hombre anciano. Su esposa, además de anciana, era estéril. Pero me gusta lo que dice la Biblia en Romanos 4:18-21. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, o diría para creer o para tener fe, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Fe es creerle a Dios. Para hacer una oración eficaz necesitamos creerle a Dios, tener fe en Dios. Pero número 3, necesitamos orar con todo el corazón, con todo el corazón.
En la Biblia hay una mujer que yo creo que había orado muchas veces y no tenía respuesta. Esta fue Ana. Ana era estéril. Y por cierto, Elcana, su esposo, tenía otra mujer. Hoy en día pasa esto muchas veces. Mujeres estériles les deja el esposo y en algunas ocasiones el varón busca otra. Bueno, Elcana tenía dos. Pero dice la Biblia que Penina, la otra mujer, se burlaba de Ana. Y yo creo que eso hacía que orara, pero no tenía respuesta. Pero un día hizo una oración como nunca la había hecho. Dice 1 Samuel 1:13, y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. ¿Cómo estaría orando que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria? Lo que dice la Biblia es que, bueno, no solamente oró con todo el corazón, pero con todo su ser, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo estaba orando. Dios contestó esa oración, no solamente quitándole la esterilidad, no solamente dándole un hijo. Por cierto, Samuel fue un juez, fue un profeta y fue un sacerdote. Qué bendición cuando nosotros oramos con todo el corazón. Si usted tiene una necesidad, ore como no lo había hecho antes, ore con todo su corazón. Y número 4, ore conforme a la voluntad de Dios. Ore conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice, aun cuando piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará para placer. O sea, muchas veces pedimos mal, no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. Y dice, 1 Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque entonces podemos pedir de acuerdo a la palabra de Dios. Además, podemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Dios tiene promesas de sanidad, promesas de salvación, promesas de provisión, diferentes promesas. Y si nosotros creemos a la palabra, bueno, pedimos que Dios confirme su palabra. En lo personal, hay ocasiones que voy a orar por una persona muy grave y de paso una persona anciana, ya muy anciana, y yo la veo que está sufriendo. Entonces yo le digo, Dios, yo creo que no es tu voluntad que esté así como está. Y yo creo que tu voluntad es sanarla, que puedes sanarla o llevártela, pero no que esté como está. Entonces yo creo que aparte de conocer la palabra de Dios, tenemos que orar, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad, de tal manera que oremos conforme a la voluntad de Dios y veamos la respuesta. Pero número 5, hace falta que permanezcamos en la oración, que perseveremos en la oración, porque en una ocasión oramos una vez y después se nos olvida hasta por lo que oramos. Dice Lucas 18:1-5, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo.
Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Ese juez no tenía la intención de hacerle caso a esta mujer, no tenía la intención de hacerle justicia. Pero la insistencia, la permanencia de esta mujer hizo que el juez le atendiera. Ahora, si este juez injusto le hizo caso, le hizo justicia a esta mujer, y pues era un malvado, cuanto más Dios, que es bueno, si permanecemos orando, Él va a contestar la oración. Hay testimonios de personas que oraron y no dejaron de orar hasta que no tuvieron respuesta. Algunos en el mismo día oraron 1 hora, no había respuesta, oraron otra hora, 3 horas, 4 horas, hasta que tuvieron respuesta. En otras ocasiones hay personas que oraron por días, por semanas, por meses, algunos hasta por años, hasta no ver respuesta. Dios contesta la oración, pero hace falta que nosotros permanezcamos orando. Necesitamos orar. Concluimos diciendo que necesitamos orar, pero no una oración religiosa. Necesitamos hacer una oración que llegue al cielo, que sea escuchado por Dios, que sea contestada. Necesitamos hacer una oración eficaz, una oración ferviente, una oración que mueve al cielo, una oración que es escuchada y contestada por Dios, una oración que mueve a Dios. Decíamos que la oración eficaz es la que hacemos teniendo comunión con Dios, la que hacemos con fe, la que hacemos con todo nuestro corazón, la oración que hacemos conforme a la voluntad de Dios, y la oración en la que perseveramos, permanecemos orando. Te pregunto en esta hora, ¿ya tienes comunión con Dios? Recuerda que decíamos que el pecado nos separa de Dios. La manera de iniciar nuestra comunión con Dios es reconociendo nuestros pecados, es pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Hoy puedes iniciar una comunión con Dios. Dios te conoce y aún así Dios te ama. Si tú tuviste comunión con Dios y ahora no la tienes, hoy puedes reconciliarte con Dios. Hagamos una oración, y en esa oración pídele perdón a Dios e inicia tu comunión con Dios, o reiníciala. Amado Padre, me conoces, no hay nada oculto delante de tu presencia. Gracias que me amas todavía, a pesar de que te he ofendido. Y en esta hora reconozco todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Me arrepiento, me duele haberte ofendido, haber hecho lo malo. En esta hora acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para perdón de mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Jesús, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Gracias que me escuchas, porque te lo pido de corazón. Gracias que me perdonas, y recibo tu perdón, y al recibir tu perdón recibo la paz tuya. Al recibir tu perdón inicio una comunión contigo. Gracias. Dice el Salmo 32, 1 al 5: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas
mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Qué bendición tener paz con Dios y comunión con Dios. Tú que ya conoces la palabra de Dios y que oras, qué bueno, te felicito, pero sigue orando. Pero te invito para que de hoy en adelante, cada vez que ores, hagas la oración eficaz. Hagas la oración eficaz y vea respuesta a tu oración. Dios quiere responder, contestar a cada oración. Hagamos una oración. Amado Padre, quieres escuchar y contestar cada oración que hagamos. Quiero que me enseñes a hacer cada vez una oración eficaz. Quiero mantenerme cada día en tu presencia, en tu comunión. No quiero ofenderte. No quiero apartarme para nada de ti. Quiero además creer a tu palabra, confiar en ti, de tal manera que vea que para ti nada es imposible. Abraham no tenía esperanza, pero todavía tuvo esperanza, porque él no estaba viendo lo natural, sino lo sobrenatural. No lo que el hombre dice, pero lo que tú dices. Que quiero aprender a orar con todo mi corazón cada vez. Quiero orar conforme a tu voluntad y quiero permanecer orando hasta ver la respuesta. Y en esta hora, Padre, cada persona que está clamando, cada persona que está orando y que lo está haciendo y tiene comunión contigo y está orando con fe y está orando también con todo su corazón, y es tu voluntad que tú sanes, y es tu voluntad que tú hagas milagros, pedimos que te glorifiques y queremos permanecer hasta ver la respuesta. Gracias que lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si le ha bendecido esta palabra, si le ha bendecido este mensaje, bueno, pues suscríbase a nuestro canal para que le sigan llegando los demás mensajes, las demás predicaciones, y sigan bendiciendo su vida. Gracias, le amamos, Dios le bendiga.